Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy vamos a estar atendiendo el tema del juicio eterno, el juicio eterno. Y el objetivo es estar preparados para el juicio que tendremos ante Dios. Miren, es muy importante que tengamos ahí en la mente el objetivo que plantea la clase, porque como son temas muy complejos, de polifacéticos, necesitamos tener el foco sobre lo que tenemos que terminar recibiendo eh, de frente a la clase, ¿no? Y el objetivo que hoy se marca es que nos preparemos, que estemos preparados para el juicio que tendremos ante Dios. A estas alturas no hay alguna duda respecto a que habrá un juicio, va a haber un juicio. Va a haber un juicio. La Biblia así lo enseña, la Biblia así lo marca, es parte de la justicia de Dios el tener que darle a cada uno conforme a sus obras. Si Dios no fuera justo, vendría a ser cómplice de la maldad. Es decir, si alguien hiciera un acto reprobable que mereciera juicio y condena, y Dios no ejecutara ese juicio y condena, él vendría a ser, insisto, cómplice de esa maldad. Imagínense ustedes a un juez al que le presentan a alguien que, no sé, violó o robó, incluso algo no tan grave que ustedes han visto que en Estados Unidos son más estrictos incluso con las cuestiones de tránsito. Imagínense ustedes que llega a un juez el caso de alguien que eh, se atravesó un alto, no lo respetó, lo violentó y bueno, pues ustedes saben que quien se atraviesa o violenta un semáforo, pues no solamente pone en riesgo su vida, sino la de personas que sin deberla ni temerla pueden salir lesionados, ¿no? Aunado al hecho que evidentemente hay un reglamento de tránsito que evita que la gente se pase los semáforos, ¿no? Imagínense a ustedes esa persona que lo llevan delante de un juez para que ejecute su juicio y esta persona, este juez, pues dice, no, pues yo soy muy bueno, yo soy compasivo, amoroso y él simple y sencillamente pasa por alto la violación al reglamento, ¿no? Pues entonces ese juez no estaría actuando justamente, sino, insisto, estaría siendo cómplice de la, el haber violentado el reglamento de tránsito e incluso es cómplice de aquella persona que puso en riesgo la vida de otras personas. Pues imagínense entonces Dios, que Él es justo, Él es perfecto en ese juicio, en esa justicia, definitivamente Él va a darle cada uno conforme a sus obras en esta vida, ¿no? Entonces, es el santo juicio de Dios el que tomará eh, un tinte radical un día, y es de lo que vamos a estar hablando del día de hoy, de cómo prepararnos de frente a ese juicio eterno. Miren, habría que leer este pasaje de forma introductoria. Dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, ahí ya podemos ver que estos antecedentes, eh, que las estrellas caen del cielo, la luna no dará su resplandor,
a un eclipse, parece ser que ahí es lo que va a pasar, ¿no? El sol se oscurecerá. Y entonces ahí va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es evidentemente nuestro Señor Jesucristo, y dice que entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Fíjense nada más, ya ahí están los antecedentes, el contexto en el que Él va a aparecer. Él viene en las nubes con poder y gran gloria, y luego dice que enviará el 31 a sus ángeles con gran voz de trompeta, y escogerá, dice, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjense nada más, es el día del Señor, ¿verdad? Que Él hace presencia en el cielo, y bueno, Él junta a sus escogidos. Esto nos da una idea de cómo es que Jesús viene al final de la historia, y Él ya no viene como un cordero para, para quitar el pecado del mundo. Él ya viene por sus escogidos, Él ya viene a hacer un juicio, ¿verdad? Incluso ahí es como entendemos que Él vino hace más de 2000 años como un cordero, ese cordero que quita el pecado del mundo, ese cordero que se entregó al matadero sin quejarse, pero ahora viene como un león, como un rey, como un juez. Viene con poder, fíjense cómo dice ahí, viene con poder y gran gloria. Y bueno, pues nosotros, mis estimados hermanos, tenemos que asegurarnos de ser esos escogidos que sus ángeles recogerán, juntarán de los cuatro vientos, ¿verdad? O sea, ese es el punto. Podríamos sintetizar de toda la clase, les decía, el objetivo en eso, en asegurarnos, en asegurarnos de ser escogidos, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de ser esos escogidos que Dios va a levantar mediante sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Se acuerdan? Hace 8 días lo veíamos, ¿verdad? Que Tesalonicenses habla que al final, a la final trompeta, sí, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado con vida a ese momento, también seremos transformados y nos elevaremos en las nubes, en los aires, para recibir al Señor, y ahí estaremos con Él, ¿verdad? Y así estaremos con Él por siempre, es decir, ya estaremos apegados a Él, y bueno, pues ahí se va a desarrollar una serie de acontecimientos que también ahorita vamos a platicar al respecto, pero el punto es eso, mis hermanos, que estemos buscando con todo nuestro ser de esos escogidos. A ver, pregunta, ¿cómo podríamos asegurarnos ser un escogido? Marce, ¿cómo piensas que podríamos asegurarnos de ser escogidos? Pues haber tenido en nuestra vida el temor de Dios, ¿no? Ok, haber tenido el Haber temor. cumplido pues los mandatos y tratar de tener esa santidad que Ok, necesitamos para ello. muy bien. Vero, ¿cómo asegurarnos de ser escogidos? Perdón. Yo pienso que lo primero que se tiene que hacer es creer en Jesús, en Ok, su resurrección, y que sí, gracias a Él podemos ser salvados, porque como lo comenta la Biblia, nadie por sus obras podrá ser salvado, sino solamente por la sangre del Hijo de Dios, que ok, fue la única que vino a salvarnos. Nadie va a poder ser salvado si no es por la sangre del Señor. ok, Entonces, yo pienso que una de las primeras cosas es creer en Él, creer ok, que es el Hijo de Dios, ajá, creer que sus mandatos son los correctos y seguirlos. ok. Allá, Antoine, ahí, ¿cómo asegurarnos de ser
escogidos. Sí nos escuchan ahí? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Es que tenemos algunos pequeños fallos técnicos. No, ahí te vimos muy bien. Ok, de lo que comentas, bueno, como comentaba nuestra hermana Verónica, Ajá, pues primero aceptar a Cristo, ¿no? Una ok, vez aceptado a Cristo, pues nosotros ya somos salvos y seguir conforme a la vida que Cristo nos dice que sigamos, ¿no? Siguiendo sus sí, pasos y siguiendo su camino, porque ok. pues, el hecho de, como lo habíamos visto anteriormente, ¿no? O sea, podemos decir que sí, que Cristo nos salvó y muchas cosas, pero vivimos de una manera totalmente diferente, ¿no? Ok. Si es correcto, todo lo que están diciendo es correcto. Yo le agregaría algo más. Ustedes recordarán ese pasaje donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Incluso eh, hay ahí alrededor de ese pasaje está eso que dice el Señor Jesús, alejaos de mí, nunca los conocí, ¿verdad? Fíjense qué interesante. O sea, el punto es eh, que Él nos confirme que somos conocidos delante de Él. ¿Le han preguntado ustedes? Tenemos que emplear muchas de nuestras fuerzas, de nuestro ánimo y de nuestra búsqueda para sí orar, sí pedirle, evidentemente, pues lo que tengamos que pedirle, pero dentro de todo eso, de pedirle a Él que Él nos confirme que somos por Él conocidos, ¿verdad? Que no vaya a ser nuestra propia mente y nuestro propio corazón quien nos confirme el ser escogidos, sino que sea Él el que nos diga que verdaderamente somos conocidos delante de Él y que ese día Él va a ubicarnos, ¿verdad? Eh, y ahí, bueno, pues habrá muchas formas en las que Él nos pueda confirmar que somos de Él, pero sí tenemos que asegurarnos y estar insistiendo y preguntándole, Señor, ¿soy por ti conocido? ¿Me conoces? Digo, yo puedo decir que nosotros le conocemos a Él, hasta le hemos confesado como Señor y Salvador, pero hay que preguntarle, mi hermano, Señor, en lo particular, en lo personal, Señor, ¿soy conocido para ti? Sí, sí, te soy familiar y Él seguramente te va a responder, mi estimado hermano, y esa es la seguridad de que Él te ha escogido, de que Él te ha puesto nombre y de que Él te reconoce, ¿verdad? Y que te va a reconocer en ese día. Así que no dudes en preguntárselo, ¿Vero? Sí, hermano Rodo. Oye, fíjate que, pues yo estuve leyendo lo que nos hiciste a favor de mandarnos, Ajá, y en todos los casos habla siempre de la justicia, que Dios es un Dios justo, ¿no? ajá, Entonces, por ejemplo, tú ahorita decías, bueno, pues necesitamos que nos reconozca. ¿Qué tenemos que hacer para que nos reconozca y que entonces sepa quiénes somos? Porque en la Biblia, pues sí, la verdad es de que es bastante, digamos que difícil y severo lo que nos dice, ¿no? Por ejemplo, en sí, Primera de Corintios, en el 6:9. Dice, no erréis ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, sí, ni los ladrones, ni los ahorros. Es decir, nombra una serie de sí, 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 situaciones en las cuales no, y incluso habla acerca, en otro versículo que habla acerca de los mentirosos. Por ajá, desgracia, por desgracia, porque eso es cierto, yo creo que en la mayoría de los casos, no quiero decir que todos, pero al menos en mi caso, sí llegamos a mentir. Sí sí, llegamos a mentir por lo que sea, ¿no? Y llegamos a mentir, pues por miedo a lo mejor a la reacción del otro, por lo que tú quieras, pero se miente. sí, Entonces, ahí también habla acerca de que los mentirosos tampoco van a poder entrar. Entonces, por ejemplo, ok, sí, ya me conoce, sí estoy con él, pero por algún motivo de repente digo una mentira y ¿qué va a suceder? ok. Es muy, muy simple
la explicación de este punto. Fíjate, hace ya algunas clases, cuando hablábamos de la clase del pecado, hablábamos había un par de puntos, y un punto es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Otra vez pecar y otra cosa es practicar el pecado. Definitivamente todos pecamos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? En el día a día, de una u otra forma, pecamos. Eso es una cosa. La otra es practicar el pecado, es decir, tener una vida rendida a ese pecado. Fíjate que se me viene a mí a la mente incluso eh, el caso de los alcohólicos anónimos. Si tú hablas con un alcohólico anónimo, cuando tú hablas con esa persona y tú le preguntas qué eres, de hecho ellos así empiezan siempre sus ponencias, dicen, yo soy borracho, ¿verdad? Y solo por hoy no tomaré, pero yo soy borracho y es una enfermedad que no se cura. Él se está condenando porque él se está declarando como parte de ese listado que tú acabas de decir, pero eh, en Cristo, esa persona que era borracha y se declaraba como borracha, pues ya lo acabo de decir, era borracha, pero en Cristo ya no es borracho, ya no es su personalidad. Podría ser que en algún momento éramos mentirosos, éramos fornicarios, pero en Cristo hay una nueva naturaleza en nosotros si verdaderamente nacimos de nuevo. Y es ahí donde aplica, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Entonces yo ya no me puedo declarar dentro de ese listado, yo no soy borracho, yo no soy mentiroso, yo no soy chismoso, yo no soy adúltero. Sin embargo, como todavía estoy en este cuerpo con tendencia al pecado, invariablemente y eventualmente peco. También la Biblia dice que el que diga que no peca es mentiroso, pero es diferente porque ya no practico eso de forma eh, inherente a mi personalidad. Ya no es la práctica del pecado, ya no soy borracho, ya no soy mentiroso, porque Dios me dio una nueva naturaleza. Y es ahí donde empieza el caminar en Cristo en un nuevo nacimiento. Por eso la Biblia, en nuestro Señor Jesús enseña que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Y en esa nueva naturaleza ya no reina el pecado en ti, sino que eres libre de ese pecado. Insisto, una cosa es pecar, todos pecamos, pero yo ya no practico el pecado, ya no es algo en lo que estoy atado. Fíjate, incluso el borracho, el malediciente, el avaro, eh, son personas que están dominadas completamente por esa forma de ser, por cuanto no han nacido de nuevo. Ahora, insisto, tenemos que ver y buscar que nuestro nacimiento se dé verdaderamente de espíritu delante del Señor, buscando ser revestidos y vivir con esa nueva naturaleza que Dios nos da por el hecho de que su Espíritu Santo, si es que nacimos de nuevo, está en nosotros y eso va a marcar la diferencia. Entonces, yo he aprendido que mientras estamos vivos, Dios nos da esa oportunidad de asegurar que hemos nacido de nuevo, que sembramos en el espíritu y que rechazamos esa vieja naturaleza en la cual algún día
me dominó de forma completa. Y es ahí donde podemos preguntarle a Dios si bajo esta nueva naturaleza eh, soy delante de Él conocido. Y seguramente si estamos siendo sinceros y estamos comprometidos con esa causa, Él nos va a responder, pero es diferente, ¿no? Sí, o sea, no podríamos decir, ay, es que ya soy perfecto y no cometo ningún error, ningún pecado, no, eso no ocurre así, ¿vieron? Oye, Rodo, fíjate, ahorita tocaste un tema, ay, perdón, pero es que es parte de lo mismo que ahorita estás Sí, diciendo, y a lo mejor eso, al menos a mí me sirve como para poder entender un poquito más la parte de esto, porque mira, digamos, ¿qué sucede si yo nací de nuevo, ajá, pero por X circunstancias sigo en la misma situación? Es decir, sigo igual, no cambié, aunque yo sí creo en Dios y me bauticé y todo. Y luego, después del tiempo, dice uno, ay, no, sí, cierto, sí, estoy totalmente mal, estoy consciente desde siempre que he estado mal, pero ajá. ahora ya quiero cambiar, pero ya fuiste Sí, bautizado. ok, pues la Biblia dice que el día de salvación es hoy. Aquí el problema puede ser que yo no puedo asumirme como juez y parte, es decir, fíjate en lo que acabas de decir. Yo nací de nuevo y seguí igual. Híjole, por eso les comento que habrá que preguntarle al Señor, Señor, si nací de nuevo, a lo mejor hay que empezar desde el principio, ¿no? Si nací de nuevo. Porque si yo digo, bueno, yo nací de nuevo, yo soy salvo, yo soy escogido, puede ser mi corazón el que me esté engañando. Lo que no es motivo de discusión, por decirlo así, es que hoy Dios te está dando la oportunidad de ir a Él, tal vez de la forma en que no habías ido anteriormente. Porque, y entonces ahí podemos ver que Dios ha extendido su misericordia y la ha renovado todavía hoy para que uno se ponga a cuentas delante del Señor y que a partir de hoy pongamos nuestra vista en la meta que es Cristo Jesús, olvidando pues lo que ya no puede cambiar, ¿no? Pero por eso les comentaba, si es necesario que uno le pregunte al Señor, sí, Señor, bueno, y evidentemente con un corazón dispuesto, no es que le vamos a dar entrada a Satanás ni a la duda, pero ¿somos salvos? Señor, ¿soy salvo? Señor, he sido sincera delante de ti. ¿Qué ves en mi corazón? Si nací de nuevo, soy escogido, porque mira, piensen tantito lo que va a pasar con esas personas que la Biblia declara que se presentarán delante del Señor y van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿no? O sea, esas personas pudiéramos ser nosotros mismos, que lleguemos con esa seguridad de decir, sí, yo soy escogido, yo tenía los dones, yo nací de nuevo, yo soy cristiano y de repente, ay, qué sorpresa, qué balde tan frío de agua. Imagínate nada más tantito, o sea, esas personas que llegan ahí no llegan dudando, no llegaron, llegaron con una seguridad que rayaba en la vanagloria, ¿no? En un orgullo, en una seguridad, una falsa seguridad, y que la respuesta del Señor fue, pues, nunca te conocí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces, regresamos y vemos que la oportunidad la tenemos hoy delante del Señor, decirle, Padre, ayúdame a tener claro cómo es que tú me ves y cómo es que tú quieres que yo cambie y cómo es que tú quieres que yo canalice lo que estoy viviendo de acuerdo a tu visión, a tu óptica, porque de algo estoy seguro, otra vez, y eso lo puedes decir tú, Vero, cualquiera de los que están escuchando esto, de algo estamos seguros, que si hoy vivo,
hoy tengo oportunidad de parte de Dios de enmendar, de corregir, de arrepentirme, de hacer lo que no he hecho. Y eso sí es un don de Dios grandísimo, porque cuántas personas se les cerró el periodo de vida que Dios les dio debajo del sol y no pudieron hacer lo que tú y yo hoy podemos hacer y podemos decir, Señor, pues no permitas que mi corazón me engañe, sino tú examina mi más íntimo pensamiento, mi más íntima motivación, conoces mi historia y ubícame, pero que yo sea conocido, conocida delante de ti, Padre. Ese debe ser nuestra tarea, mis estimados hermanos. Esa debe ser nuestra tarea. Y después a la tarea le agregaríamos el anhelo y el deseo de que mi familia, mis allegados más cercanos, también sean conocidos delante del Señor. Y entonces ahí se va a abrir un escenario amplio de oportunidades, porque estamos buscando esa confirmación de parte de Dios, de que Él nos conoce y que seremos recogidos de los cuatro vientos por medio de sus ángeles el día final, el día del Señor. Miren, yo estoy convencido que la vida a muchos se nos es alargada por motivo de que ese día final, ese día del Señor, vayan apuntándole sinónimo, el día de Jehová, el día del Señor, el día del regreso del Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver lo del trono blanco, el juicio final. Es un día terrible y el Señor extiende su misericordia, nos extiende su misericordia a todos los que estamos en este plano de los vivientes para esto que les comento, que podamos asegurarnos ser conocidos de parte de Él. Y como Él es un Dios vivo, evidentemente Él no es una fuerza, no es una energía, ni mucho menos es una imagen. Él es un Dios vivo. Él hoy mismo nos puede confirmar qué es lo que tenemos que corregir para poder llegar a ese día como alguien que no tiene nada de a qué avergonzarse porque oímos su voz en el momento en que Él nos extendió su misericordia e hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para ponernos en orden delante de Él. Porque miren lo que dice Isaías 13:9. Miren, 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 o sea, ya no va la pura palabra, es miren, miren, viene el mismísimo día del Señor, cruel tanto con furor como con cólera ardiente, a fin de hacer de la tierra un objeto de pasmo y para aniquilar a los pecadores de la tierra de en medio de ella. Fíjense nada más una cosa, ya con el pasaje anterior y este tendríamos para temblar y ponernos con todo el ánimo, con todo el deseo a buscar el rostro del Señor. Por un lado, viene el Señor con gloria y poder, el Señor Jesucristo, y manda a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Y el otro lado de la moneda de ese mismo día es furor, un día cruel, cólera ardiente, a fin de hacer la tierra un objeto de pasmo para aniquilar a los pecadores. Es decir, es una moneda, te decía, tenemos que asegurarnos ser de los escogidos y no ser de este grupo. No tenemos que ser ni dar oportunidad a ser de este grupo de los pecadores. Ahora, yo creo firmemente en mi corazón que delante de Dios nunca sobra nada. Si hemos sabido de gente que, bueno, nosotros mismos, no sé, yo hice mi aceptación del Señor Jesucristo cuando era niño
pero ya más, en edades más avanzadas, pues yo lo volví a hacer, dije, pues yo me tengo que asegurar, ¿qué tal si de niño lo hice sin entendimiento, ¿no? Eh, Vaya que ya me arrepentí de ciertas cosas, pero por si las moscas, Señor, yo le digo, si hay algo todavía de eso en mi corazón, que guarda parte de lo que un día debió de haber quedado atrás en mi vida, yo me quiero poner a cuentas delante de ti, este, y en varios ámbitos, ¿no? Que nuestro corazón tiene que ser sano, nuestra conciencia tiene que ser limpia delante del Señor, que tengamos que hacer todo lo que está en nuestras manos, mis hermanos. Fíjense que una vez tuvimos ahí una plática, mi esposa y yo, porque ella decía, a ver, Rodolfo, hace tiempo oraron por mí por determinada enfermedad y otra vez están pidiendo que se paren los que quieren que se ore por esa enfermedad. Dice, si yo me paro es incredulidad, o que le digo, mira, no pienses, tú párate de nuevo cuantas veces sea necesario, tú párate y pídele a Dios sanidad, pídele a Dios restauración, no, tú párate, cada que haya una oportunidad, tú ve delante del Señor. Esta semana estaba oyendo ahí un mensaje, eh, hablaban varias cosas, pero al grano es, me decían en ese mensaje que si sabíamos lo que significa que el rostro del Señor resplandezca en tu vida, piénsenlo, ¿qué entienden de eso? Que el rostro del Señor resplandezca en tu vida. Y decían que el significado de que el rostro del Señor resplandezca en tu vida tiene que ver con que el Señor sea benevolente contigo. Fíjate nada más. Cuando decimos que el rostro del Señor resplandezca en tu vida, estamos diciendo que el Señor sea bueno contigo, benevolente contigo, compasivo contigo. Y yo creo que lo necesitamos todo. Entonces, tenemos que buscar esa benevolencia, tenemos que buscar ese rostro y su resplandor en nuestras vidas y tenemos que aprovechar los días, porque la Biblia dice que los días son malos, pero de tal forma que busquemos de todo nuestro corazón. Evidentemente, no son las obras lo que nos van a salvar, pero sí el hacer lo que esté en nuestras manos para ser de Él conocidos. Y yo me atrevería incluso un paso más adelante, que todo lo que hagas, y esto sí te lo digo de forma directa, es mi anhelo, mi deseo, que todo lo que hagas, que tu vida entera le genere un esbozo de sonrisa al Señor. Que tu vida, se lo pido a mi Señor Jesucristo, que es tu Señor, que tu vida entera, lo que hagas, tu esfuerzo, tu estudio, tu constancia, tu perseverancia, tu salida, tu entrada, tu dormir, tu despertar, que generen en el Señor un esbozo de sonrisa por motivo de tu vida. Y evidentemente que si le arrancas al Señor una sonrisa, pues evidentemente eso te va a decir que eres conocido o conocida para Él y que ese día de juicio Él te va a traer a Él mismo por medio de sus ángeles porque eres conocido. Pero, insisto, vean el día del Señor, día final, es un día terrible para el pecador. Y bueno, pues la segunda venida del Señor Jesucristo es evidente, la Biblia nos dice que eso va a pasar. Eso es una verdad innegable. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Incluso, fíjate, dice que si tú ya has avanzado algo, reténlo,
para que ningún otro tome tu corona. Quiere decir que, fíjate nada más cómo incluso un pasaje así tan cortito nos deja ver que la vida del hombre es una historia que se va construyendo. Es decir, que nada es fijo ni inamovible, obviamente hasta que el día que uno muere. Por eso es que si hoy no hemos arreglado algo en nuestras vidas, se puede componer. Pero incluso si tenemos algo arreglado, se puede descomponer, ¿verdad? Entonces, tomemos eso en cuenta. Es una historia, nuestra vida, que se va construyendo día tras día, para bien o para mal. El anhelo del Señor es que sea para bien. Del día y la hora nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Estaba incluso haciendo un análisis de este pasaje eh, desde el significado de las palabras en griego, y me encontré con una interpretación muy interesante que no es tanto de que nadie sabe, sino que había ahí me encontré con un estudio que habla de que ese nadie sabe más bien tiene que ver con que nadie tiene la potestad, sino solo el Padre de, de declarar ese día, ¿sí? O sea, solo el Padre en algún momento dirá, es ahora. No es tanto que Jesús no lo sepa, sino que está en la potestad del Padre de decidir cuándo, ¿sí? Él va a decidir cuándo. Y tiene sentido porque esto se alinea al carácter de Dios, que Él extiende su misericordia sobre los hombres cada mañana, porque Él no quiere que nadie muera. Por eso incluso hay unos pasajes que dicen que algunos tienen por tardanza el regreso del Señor Jesucristo, pero lo que para los hombres es tardanza, para Dios es misericordia, que le extiende para que el que tenga que ordenar algo lo ordene, para que el que no lo conoce lo conozca, para que el que sigue aún entregado a su vida de pecado cambie y, y no sufra, porque el Señor no quiere la muerte del que muere. Entonces, puedes verlo así. Nadie sabe, sino el Padre, qué día es, o solo el Padre tiene la potestad para declarar cuándo es, ¿no? En ese sentido, no es, insisto, que Jesús no lo sepa. Más bien, Jesús entiende que la potestad y autoridad es del Padre, quien decidirá cuándo. Porque fíjate, la Biblia dice que nuestro Señor es tardo para la ira y pronto para la misericordia, pero aún ese tardo para la ira tiene su límite, o sea, es decir, se puede tardar para hacer juicio, pero solo eso, tardar, no olvidar. Es decir, puede estar alargando el tiempo para que los hombres se arrepientan, pero de que va a llegar ese día. Y esto es lo que a nosotros corresponde. Dice la Biblia que sepamos esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Sí, pues sí, ¿verdad? O sea, si nosotros supiéramos cuándo va a venir el ladrón a la casa, pues es cuando más estaríamos pendientes de ese acontecimiento. En este caso, nosotros sabemos que el día del Señor puede ser hoy, entonces hoy mismo tendríamos que estar revisando que la casa, nuestra vida, nuestra familia,
nuestro llamado, nuestro propósito no sea interrumpido, no sea entorpecido, no sea distraído, sino que estemos buscando, insisto otra vez, lo que les decía desde un principio, fíjense, estar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, buscando agradar al Padre, ¿verdad? Insisto, no está de más, sino al contrario, es algo que deberíamos estar haciendo, de estarle preguntando, Señor, Padre, confírmame, ¿cómo me ves? ¿Te has atrevido a preguntarle al Señor eso? Decirle, Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo me ves tú? ¿Qué, qué ves en lo más profundo de mi corazón, Señor? Yo no te voy a decir, Señor, lo que yo pienso de mí, porque pues yo me veo muy bien, ¿no? No, Señor, tú confírmame. Y eso tiene que ser día tras día, vivir pensando que hoy puede ser ese día. Y fíjate, y ahora te paso la voz, Vero, termino la idea. Hoy puede ser, hoy verdaderamente hoy puede ser el día en que el Señor regresa, porque hoy puede ser el día que el Señor decrete el día del Señor para toda la humanidad, pero, incluso Él puede decretar que hoy sea el último día para mi persona, porque si hoy me llama a su presencia, en cuanto recobre la conciencia voy a estar de frente a ese día. Vero. Sí, Rodo, gracias. Oye, fíjate que ahorita decías algo muy interesante referente a que le pidamos al Señor y que nos diga, preguntémosle qué es lo que veo, cómo nos ve. Pero, Sí, ¿cómo puedo saber que me está respondiendo o cómo puedo saber eh, que realmente estoy bien o me falta? ¿Cómo podría saberlo? Porque igual y yo me equivoco, ¿verdad? Y dentro de mi mente, pues yo puedo decir lo que quiera, pero ¿cómo saber que viene del Señor? mira, el punto tiene que ver con tu corazón. Primero ser sincera y preguntárselo y decirle al Señor, verdaderamente, como tú me veas, yo quiero saber. Y la segunda parte, Él se va a encargar, Vero. Él tiene sus métodos, sus mecanismos, sus formas, pero Él va a responder a una petición sincera de tu parte. Eso es indudable. La forma, pues, dependerá de tu caso, porque pues él puede hablarte de muchas formas, por su propia palabra. Bueno, él puede incluso visitarte en un sueño, y no solamente visitarte en un sueño, sino hacer que te acuerdes del sueño o atraerte una idea recurrente, algo extraordinario, pero déjaselo al Señor. Eso Él se va a encargar, te lo aseguro. Tú tienes que concentrarte en ser sincera y en esa sinceridad y humildad decirle no solamente a manera de chisme, dime, Señor, sino estoy dispuesto a hacer los ajustes que requiera mi vida de acuerdo a lo que tú me vas a decir. De hecho, te voy a decir un secreto, les voy a decir un secreto. Hay muchas cosas que el Señor no nos responde porque sabe que no vamos a reaccionar o a mover las cosas que tenemos que mover de acuerdo a esa respuesta. Y otra vez la pelota queda en nuestra cancha. Es decir, imagínate que él es un médico y tú le estás diciendo, dame mi diagnóstico, señor, ¿no? Y te va a decir, pues tómate una aspirina, pero Dios sabe que tú no te vas a ir por la aspirina, sino que nada más estás como que ahí queriendo saber por saber. Pues el Señor dice, pues no, o sea, yo te voy a decir
eh, tienes esto, necesitas una aspirina y necesitas una inyección, pero si te las digo, pues es porque tienes que reaccionar de frente a eso. Y te digo, eso cae más en nuestra cancha de acercarnos a Él con humildad y con la disposición de hacer los cambios que ameriten su respuesta. Imagínate, pues que nada más analiza lo que el Dios del cielo y de la tierra incline su oído para oír tu clamor y luego extienda su brazo de poder para declararte lo que Él quiere de tu vida. Obviamente lo va a hacer, pero lo menos que podríamos tener en nuestro corazón es el anhelo y deseo de decirle, va, Señor, yo quiero responderte, Padre Celestial, y hacer lo que esté en mis manos para responderte afirmativamente a lo que tú me vas a decir. Pruébalo, pruébalo, tú pruébalo y vas a ver que Dios te va a sorprender, pero no dejes postergar esto. Tenemos que vivir cada día como si fuera ese día en el que o Él viene o Él nos llama a, nos pide, vaya, nos pide el Espíritu, ¿no? Y morimos. Y para el caso, en lo personal, viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, si Él viene hoy o yo hoy muero, pues para mí ya es lo mismo. Finalmente, hoy se acaba todo lo que tendría que haber hecho delante de Él aquí en el plano eh, terrenal. Bueno, hay una cosa que es el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Marce, ¿habías oído del juicio del gran trono blanco? Ay, no, Rodo, ¿No? no. Mira, ve la imagen. Antoine, mira, ve la imagen. El juicio del gran trono blanco. Es muy interesante. Bueno, resulta que, y ahorita lo vamos a ver, esta imagen, véanla bien, es un juicio, ahí está el trono en la parte superior, y hay unos libros que están ahí en ambas partes, y esto viene en Apocalipsis. El pasaje existe, va a haber un juicio en un trono blanco, pero quiero comentarle lo siguiente. Eh, los sucesos finales, desde que el Señor Jesucristo viene, unos hablan del arrebatamiento, por cierto, no es lo mismo arrebatamiento que rapto. El arrebatamiento es esto que dice Tesalonicenses, ¿no? Que nos elevaremos en los aires para recibir al Señor Jesucristo, que seremos transformados. Eh, todos estos sucesos, son muchos sucesos, han dado pauta a diferentes interpretaciones. El motivo de la clase del día de hoy no es explorar todas esas interpretaciones porque no acabaríamos. De hecho, hace 8 días estuvo interesante la última pregunta que hizo Vero, porque Vero, a ver, Vero, no me, si me acuerdo o me recuerdas, pero se hablaba de que si los que se quedaban iban a tener una segunda oportunidad, pues por principio de cuentas, si se quedaron y siguen vivos, no tienen una segunda oportunidad. La oportunidad sigue siendo la misma. Es decir, bíblicamente la oportunidad de entrar al reino de los cielos en la presencia de Dios, de Jesús, de la mano de sus ángeles, se sella el día de nuestra muerte, ¿sale? La Biblia sí es muy enfática, no hay segundas oportunidades. Pero hace 8 días sí me quedé pensando porque la Biblia sí habla de que cuando aparece el Señor Jesucristo, los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros los que estemos vivos, evidentemente creyentes, fieles del Señor, conocidos por Él, somos transformados en un cuerpo glorioso y nos elevamos en las nubes para recibir al Señor. Entonces, fíjate, los que resucitaron, más nosotros nos sumamos
pero sí la pregunta sería para los que no se elevaron en las nubes y que seguían vivos, ¿verdad? Con ellos pasa otra historia, pero, y pasan varias cosas, declara la Biblia. Lo que quiero decir es que si esos se quedan acá, pues siguen teniendo la oportunidad hasta que no mueren de reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero bueno, miren, lo que les quiero decir es lo siguiente. El pasaje del trono blanco está en Apocalipsis 20, 11, 13. Dice, vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Fíjate nada más. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. ¿De quién? De la tierra y el cielo. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, fíjate, grandes y pequeños, es decir, ahí sí todos, los muertos, ¿verdad? Que obviamente pues ya resucitaron. Fíjate nada más, qué interesante. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. En armonía con los pasajes que hemos visto, deducimos o entendemos que aquí ya resucitaron los muertos, todos. Y dice que unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Son dos libros al menos aquí, ¿no? O varios libros en dos categorías. Unos y el libro de la vida. Y luego los muertos, evidentemente los muertos que resucitaron fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. ¿Sí? Fíjate lo que dice el 13. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Y aquí ya empezamos con las famosas interpretaciones. Yo en lo personal, alcanzo a ver que aquí están todos los que resucitaron, todos. Ajá. En este trono, de frente a este trono blanco, eh, están todos los que murieron previamente a ese día y que fueron resucitados, y que cada uno va a ser juzgado conforme a sus obras. Yo entiendo y he entendido desde tiempo atrás que en este momento es donde, pues evidentemente, el pecador es donde es condenado a la separación, a la condena eterna, que es la separación de frente a Dios por siempre, ¿no? Y algunos dicen que nosotros los salvos, ya no somos juzgados. Yo pienso que sí, pero no para ser juzgados, sino para ver el nivel de galardón que cada uno va a recibir. ¿Por qué creo eso? No porque se me ocurra, porque acá atrás lo habíamos visto, mis estimados hermanos, ¿no? Como dice el Señor Jesús, aquí donde está, donde decía, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿sí? Entonces va a haber como una distribución de coronas o galardones, y evidentemente eso también tiene que ver con lo que hayas hecho ya estando en Cristo, lo cual también tiene o viene a quedar registrado en un libro. Es decir, si analizas este pasaje, podemos entender que el que no reconoció a Cristo como Señor y Salvador, pues a la vergüenza y a la confusión perpetua. Pero el que sí, no solamente su nombre está escrito en el libro de la vida para salvación, sino que también hay libros donde se declara lo que alcanzaste a hacer una vez hecho salvo. Y entonces entendemos que no solamente Jesús vino a salvarnos de esa condenación eterna, sino a capacitarnos
para hacer todas las obras, obviamente buenas, que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Quiere decir que siendo salvo, mi hermano, siendo conocido por el Señor, aún podemos hacer cosas para el reino de Dios mediante los dones, los talentos en el ministerio que Dios nos ha colocado y, evidentemente, en ello cumplir el propósito eterno por el cual vivimos, mi hermano. Y creo que allí hay un detalle, hay un tema serio y profundo con la cristiandad, que a veces como creyentes, como hijos de Dios, no estamos también preguntándole al Señor, Señor, ¿y cuál es el propósito que tienes para mi vida? ¿Qué debería yo estar desarrollando aquí? ¿Qué debería de estar yo haciendo con los dones, los talentos? Porque si acaso estamos, ahora sí que peleando con lo que fui y no soy, que si sigo siendo, que si me salvo o no me salvo, pero Dios no quiere solo eso. Dios quiere que desarrollemos una serie de acciones siendo salvos, porque finalmente ese es el propósito de la iglesia, que juntamente nos vayamos no motivando, sino edificando mutuamente, evidentemente a través de los 5 ministerios. Y ahí es donde forzosamente también tenemos que preguntarnos, bueno, Señor, ¿y yo dónde encajo en esa obra arquitectónica que levantas en medio de tu iglesia, donde yo también soy una piedra viva que le da forma a ese edificio que tiene que crecer y que evidentemente en ese juicio también tendrá sus recompensas? ¿Sí, Vero? Algunas dudas, hermano, de este versículo justamente. Ajá, Hermano, dice la muerte y el Hades. ¿Qué es el ajá. Hades, hermano? La muerte obviamente sabemos cuál es, pero ¿qué es el Hades? El Hades. A ver, vamos a buscarla en otra versión. ¿Cuál versión tienes tú? Ah, Vamos yo a la ver si lo Reina puedes. Valera. A ver cómo lo dice. Igual así lo dice. Sí, sí, que fue entregado el Hades. Sí, exactamente igual. A ver, mira, ahorita le vamos a buscar para no hablar nada más por hablar Ujú, y ahorita te doy respuesta. Nada más déjame acabar para sí, bueno, esa es una de las dudas que tengo. Ay, perdón, soy muy preguntona, tu ¿verdad? pregunta. Y dice, también dice, y lo que entiendo es entonces que todos, aunque hubiera quedado alguien vivo, como comentabas, después del arrebatamiento, todos vamos a morir, todos, para poder ser juzgados. Es decir, todos vamos a morir para poder ser juzgados. ¿Es correcto? Ujú. Sí, ¿O es lo que se entiende, no? sí, sí, no, todos, la Biblia lo dice, está establecido que todos mueran y después el juicio. Por eso dice al inicio, cuando pecan Adán y Eva, que la muerte es es el pago del pecado. Por eso todos vamos a morir. No, 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 no. Habría que ubicarlo. La muerte, hay dos formas de ver la muerte. La muerte tiene que ver con el cese de las funciones fisiológicas, biológicas, y la otra es la separación de Dios. Habría que ver en su contexto a cuál se refiere. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, la muerte, vamos a empezar aquí, el mar entregó a los muertos que yacían en él, también la muerte, aquí la muerte la está tipificando como la está personalizando, ¿no? Como la persona, como un capataz que retiene a unos muertos, ¿no? Y el Hades, digo, no quiero ahorita inventarme nada, ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, pero
cuando hablamos de la muerte, y lo hemos venido repitiendo de tiempo atrás, la muerte tiene que ver con la separación del hombre de frente a Dios y evidentemente también la muerte fisiológica, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, exactamente, porque como dice ahí, en el principio, no en Génesis, dice que la muerte es la paga del pecado. Ujú. Sí, la paga del pecado es muerte. Y podríamos entenderlo. El que está en pecado está separado de Dios, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí, Sí, o sea, el que peca por el motivo de ese pecado está separado de Dios, lo cual es muerte espiritual. Evidentemente, esa muerte espiritual, la misma Biblia nos enseña que eventualmente se trasladó al plano físico y es por eso que los hombres, después de vivir 1000 años, ahora su vida es alrededor de los 70, de los 80 años. Pero habría que tener en mente esas dos connotaciones de la muerte. Muerte como separación de frente a Dios, muerte como cese de las funciones físicas del hombre, ¿no? ujú, Mira, de Hades, en alguna Biblia dice el sepulcro. Por eso estoy viendo ahorita, pero no abre mi Biblia, pero si no tengo mala memoria, en algunas versiones dice, hace referencia del Hades al sepulcro, para no meternos en más este, coyunturas. Ahorita te voy a buscar otra versión donde nos lo dice así, hace referencia al Hades como al sepulcro, ¿no? Que entregan a los muertos que yacían con ellos. El punto, insisto, y no tenemos que perdernos de vista, es que cada uno de ellos va a ser juzgado conforme a sus obras. Marce, ¿quieres comentar algo? Aquí en la traducción actual dice, Ah, los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para ajá, que Él los juzgara. Y ajá, lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. ok. O sea, como reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Yo creo que son los muertos que estaban esperando, ¿no? Se- sí, dice el rey. ¿Cuál versión dices que es la que estás viendo? Eh, TLA, lenguaje actual, Todos los que estaban en el reino de la muerte. sí. Pues finalmente tiene sentido porque, a ver, cuando alguien muere sin Cristo, y esto ya lo habíamos visto también en algunas clases anteriores, que a Cristo no lo pudo retener la muerte o el reino de la muerte. ¿Sí se acuerdan por qué les dije que no lo podían retener? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Por una cuestión legal. Sí, porque él no tenía pecado, ¿no? Porque él no tenía pecado. Entonces, ahora velo al revés. Todos aquellos que murieron en sus pecados, ¿a quién le pertenecen? A la Pues a la muerte. muerte. A la muerte, sí, a la muerte. Entonces, efectivamente, miren, sí, les digo que ya le busqué aquí y el Hades habla del sepulcro. Vamos a dejarlo ahorita hasta ahí. Nada más, Hades es el sepulcro. Viene a ser, traten de verlo, vamos a hacerlo de una forma espiritual. Me gusta cómo lo perfila la versión que nos leyó Marce, así de simple. A Cristo no lo pudo retener la muerte o el reino de la muerte por cuanto no había pecado en él, entonces no había argumento legal para que la muerte lo retuviera. Ahora véelo a la inversa. Todos aquellos que murieron sin haber tenido a Cristo como su redentor,
ellos legalmente le pertenecían a la muerte. Y la muerte, incluso por eso les decía que lo podríamos ver como personalizado, es decir, como si fuera una persona o como un reino, como lo dice la Reina Valera. ¿Qué podríamos entender de esto? Tratemos de conectar con el mensaje, con lo que nos quiere trasladar la Biblia de forma directa. Y lo que nos quiere trasladar, y ustedes díganme si ven algo diferente, lo que nos quiere trasladar es que incluso aquel ateo que negó a Dios, aquel que murió creyendo que en esta vida pudo hacer lo que quiso y que en esta vida pudo burlar las leyes humanas, que pudo ser un pecador y que no clamó a Cristo como Señor y Salvador, que incluso esas personas terribles, van a resucitar y van a presentarse delante de ese trono para ser juzgados. Ese es el punto, mira. Ese es el punto. O sea, de hecho, algunas personas, y les comentaba, interpretan que los creyentes no van a presentarse ahí. Pues yo les decía, yo entiendo que sí, por lo que ya les comenté de los galardones y las coronas. Pero lo que la Biblia sí quiere ser enfática, es que ninguno, ningún hombre, el más poderoso, el más altivo, el rey más encumbrado de esta tierra, va a librarse de resucitar para presentarse delante del Señor en ese día de juicio. Eso es lo que nos quiere enseñar la Biblia. Eso nos quiere dejar claro, fíjate, que todos estos hombres, todos, este, especialmente aquí nos deja claro, no hay duda, que los hombres que murieron en sus pecados van a resucitar para dar cuentas delante del Señor en ese juicio del trono blanco. Y fíjense nada más, de hecho, pregúntate por qué la Biblia se da el lujo, el tiempo de detallarlo de tal forma, si bastaría eh, entenderlo con un pasaje más sencillo, como aquel que dice, no os engañéis, de Dios nadie, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Bueno, yo ahorita que lo analizo, digo, bueno, es que como que ese pasaje está en un lenguaje muy cristianizado, ¿verdad? A lo mejor si eso se lo digo a alguien de allá afuera, que no ha leído la Biblia, pues no lo entiende, así como que sembrar y cegar y corrupción y vida eterna. Bueno, ya acá lo desmenuza de una forma más clara, ¿no? Los muertos que pertenecen al reino de la muerte van a ser entregados para ser juzgados conforme a sus obras, así que aguas. Pero, sí, Vero, Y viene. de la última duda es esta. Hablabas también acerca de los dones, es decir, no solamente que si yo creo o no creo, si me arrepentí, sino que también si no hice lo que el Señor esperaba que esperaba de mí, es decir, si yo no hago lo que el Señor esperaba, también eso. Yo sí lo creo, yo sí lo creo, porque se me viene a la mente el pasaje que dice, siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, ¿no? O sea, sí hay una enseñanza de recompensas eternas sobre lo que hiciste o dejaste de hacer. Y yo creo que lo más pobre que podemos hacer en esta vida es solamente es estar enfocándonos en la salvación, que evidentemente es un don de Dios,
costó la sangre de Cristo, pero después de eso, evidentemente que Dios nos ha equipado con su Espíritu Santo para ser un referente. La Biblia dice que venimos a ser sal de la tierra, luz del mundo, y si hay pasajes, por ejemplo, la historia de los talentos, ¿no? Que a uno les dio unos, a otros les dio más, unos invirtieron, otros fueron temerosos y los guardaron, no lo invirtieron en el banco. El señor de la viña así viene a pedir cuentas sobre los talentos que te dio, ¿no? Entonces yo en lo personal sí creo que ese día del juicio es cuando vamos a ser llamados a dar cuentas de qué hicimos con la salvación y con los talentos y dones que Dios nos dio a cada uno en lo particular. Eso es de pensarse porque, insisto, hay muchas personas, seguramente lo han oído ustedes, de aquellos que dicen, bueno, pues ya cuando me vaya a morir, ya casi muriéndome, me arrepiento de mis pecados para entrar al reino de los cielos, ¿no? Y pues sí, eso es una forma muy limitada de pensar, porque no se entiende que entonces Dios nos da vida para tener un propósito aquí en la tierra que también tenemos que buscar cumplirlo con lo que Él nos ha dado. ¿Vero? Ay, perdón. Y ya la última, ahora sí lo prometo. No, viene. Oye, lo que pasa es de que justamente estabas hablando ahorita acerca de los cristianos. Bueno, sabemos que existen muchos tipos de cristianos, los pentecosteses, los bautistas, es decir, existen muchos, ¿no? Inclusive sectas. Y Ujú. ellos, pues también creen en Jesús, creen en Dios, creen en la resurrección, creen en todo lo que dice la Biblia. Pero, por ejemplo, ¿qué va a suceder si ellos de todas maneras también están haciendo lo que dice la Biblia, creen, Ok, actúan y yacen? ok. Insisto, por eso es la importancia, porque la clave no es lo que emana de mí o del grupo o de la cristiandad misma, sino lo importante es que el Señor nos asegure que somos conocidos delante de Él. Porque si no, entonces pensaríamos que es como una membresía, ¿no? Ah, entonces todos los calacuayos vamos directito y sin escalas, pues no. O sea, la realidad es que no solamente es entre diferentes denominaciones o sectas o grupos, lo que sea, sino que dentro de las mismas congregaciones de sana doctrina, cada uno tendrá que asegurarse el ser conocido por Dios. Y insisto, eso es algo que tenemos que tener en mente porque finalmente yo necesito ser conocido de parte de Dios. Yo sé que Él me lo confirma, eh, pero de ahí en fuera poder decir quién sí, quién no, es tarea de cada uno. Cada uno, Dios conoce los corazones, los pensamientos, las vidas, los detalles de cada uno, y a Él sí no se le va a escapar ninguno. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Ok, Sí, aquí a estamos. ver, miren, otra vez nos quedamos aquí en la del trono, el juicio del gran trono blanco. Les comentaba que el Hades en algunas partes se traduce como sepulcro, en otras partes como el infierno, pero en otras como el dominio, la muerte y su dominio, o como nos lo dijo Marce, el reino de la muerte. La idea es clara: los que mueren en sus pecados por cuestión legal pertenecen a ese reino y aún estando en ese reino, resucitarán para ser juzgados. Fíjense qué interesante. Ahora, ¿cómo va a ocurrir todo esto? Fíjense que esta presentación se las voy a compartir más tarde por eh, el WhatsApp para que la vean ustedes con mayor detalle.
La Biblia habla varias cosas que han de ocurrir. El hombre en su necesidad de ver las cosas en una línea de tiempo, pues ha eh, tenido la necesidad de estructurar como que todas estas cosas, ¿no? Miren, si pueden ver esta diapositiva, habla desde la salida de Adán y Eva en Génesis. Fíjense, allá abajo está el infierno, lo que hablábamos, el Hades, el Seol, ajá, y vienen varios sucesos que han de ocurrir. Viene la gran tribulación. Fíjense aquí en medio cómo aparece, les voy a señalar esto con este color. Aquí está cuando los hombres, ¿no? Los que estén vivos en ese momento se elevan por los aires para recibir al Señor Jesús. Luego viene aquí en este esquema el día de la ira, acá, ¿sí? Viene el famoso milenio, viene, acá arriba está el trono del juicio blanco, ¿ya lo vieron? Es decir, el hombre siempre ha querido saber en qué momento, en qué etapas pasan las cosas. Y es normal. Finalmente, insisto, nosotros vivimos en una escala de tiempo de días, horas, semanas, etcétera, y queremos verlo así en ese sentido. Lo que quiero decirles con todo esto es que, derivado que la Biblia habla de los sucesos y no específicamente el momento en que ocurrirán, se han dado varias interpretaciones. Esto ustedes ya lo ven con más detalle en la presentación que les voy a compartir para que vean. Este es un esquema de las cosas, una imagen. Miren, acá esta también es interesante. Estas son diferentes perspectivas en cuanto al arrebatamiento, el milenio y la segunda venida. Acá está la cruz, como pueden ver, es cuando el Señor fue crucificado. Luego hay estos cuatro posturas que si el premilenialismo posttribulacional, quiere decir que primero es la tribulación y luego aquí está la segunda venida y luego viene el milenio y luego el juicio final. Hay otros que dicen que no, que primero es la segunda venida, que hay el arrebatamiento de la iglesia y que después de eso viene la tribulación y que de hecho por ejemplo, esta segunda postura, la azul, habla de que primero hay un rapto, de ahí viene la famosa doctrina esa del rapto secreto, ¿no? Esas películas que hemos visto donde de repente desaparece la gente y que es levantada con Cristo, pero no, ahí en esa doctrina dicen que esa no es la segunda venida, sino que viene la tribulación y luego viene la segunda venida, luego viene el milenio y luego el juicio final, que hablábamos del día del Señor y el juicio del trono blanco. Acá hay otra postura, la amarilla, que dice que es el postmilenialismo, que dice que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su crucifixión, pues nada, ya estamos ahí entrando casi casi al milenio y al final viene la segunda venida y el juicio final en una sola exhibición. ¿Se dan cuenta? No separan la segunda venida y el juicio final, sino que dicen que las dos cosas se van a dar en el mismo momento después de que inicie el milenio. Y esta última, que habla de un milenio simbólico, dice que ya estamos en el milenio simbólico y que lo mismo, tampoco aquí separan la segunda venida y el juicio final, cosa que se hacen al principio, ¿no? De las dos interpretaciones. Ya las revisarán con mayor detalle. Lo único que les quiero decir es que efectivamente la Biblia habla de muchos sucesos, pero no da la línea histórica, la línea de tiempo en la cual estos van a ocurrir, y es por eso que esto se ha prestado a varias interpretaciones, ¿vale? Para que lo sepan. Bueno,
El tema de los libros ya lo habíamos visto, también lo vamos a ver rápido, ya lo verán ustedes. Miren, el Salmo 69:28 habla de que se han borrado los del libro de la vida y no se han escritos entre los justos, ¿no? Es como una especie de condena que se declaraba en contra de los enemigos, que sean borrados del libro de la vida. Éxodo, estas palabras las dijo Moisés cuando le dice al Señor, te ruego que perdone su pecado, es decir, del pueblo, y si no, ráeme ahora del libro, de tu libro de que has escrito. Y el Señor le respondió a Moisés, al que peque contra mí, a ese raeré de mi libro. Apocalipsis 20:15 dice que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Esto es importante e interesante porque fíjate, hablábamos del libro de las obras, ¿no? Por decirlo, de los libros de la vida de cada persona, el cual sirve para el juicio específico, pero hay un segundo libro que es el libro de la vida. Quien no esté ahí, pues de plano ya será lanzado en el lago de fuego. Hay otro más en Apocalipsis 3:5 y también en Apocalipsis 13:18 que hablan del libro de la vida. Entonces la Biblia sí habla de esos libros donde se van escribiendo los detalles de nuestras vidas, ¿no? Aquí está como también este pasaje de Apocalipsis 20:12 cuando ya lo habíamos visto anteriormente, de los libros que se abren en ese juicio del trono blanco. Aquí, forma en que Dios pesará nuestras acciones. Aquí hay un ejemplo claro de cómo Dios va a pesar nuestras acciones. Ahí no le puse el libro, ahorita me acuerdo qué libro es, pero dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, a ver, permítanme, entonces se sentará en su trono de gloria, a ver si alguien me ayuda buscando el libro de pues que es Mateo, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo, te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren, si ustedes lo ven, más que un compendio de lo que tenemos que hacer para entrar a la vida eterna, sí es Mateo, ¿verdad? Mateo 25:31-46. Gracias, Marce. Si ustedes se dan cuenta y lo analizan con detalle este pasaje, tiene que ver el juicio con la manifestación del amor de Dios en nosotros.
el que verdaderamente nace de nuevo y, y, y es embestido de esta nueva naturaleza, la cual se rige por el amor, entonces empieza a andar como Cristo, obrando a favor de la humanidad o de los hambrientos, de los enfermos, de los sedientos, de los forasteros, como si este forastero, enfermo, hambriento fuera el mismo Cristo. Qué interesante, ¿no? Evidentemente el que no nace de nuevo, aunque diga haber nacido de nuevo, y no es lleno del amor de Dios, pues por más que diga, no obrará en este amor para con el prójimo. Fíjense cómo aquí, si lo ven ustedes, se puede delinear este mandamiento de amar a uno mismo, al prójimo y a Dios, lo cual se puede dar solamente en aquellos que han nacido de nuevo y evidentemente en ese nacimiento y obra, pues se hacen conocidos de parte del Señor. Detalles de ese día final, bueno, pues será de ira y destrucción, de castigo, va a ser, también fíjese algo interesante, esto de Joel 2:31, no lo pierdan de vista, también antes de la venida del Señor se habla de un derramamiento de su Espíritu Santo de forma extraordinaria. Sería un día complicado, dice Amós, tinieblas y juicio. Tesalonicenses dice que evidentemente es un día asociado con la reunión de los creyentes con Cristo y de su venida de Cristo. Apocalipsis dice que es la referencia del juicio final y la manifestación de la ira divina. Eh, Mateo dice que habla de la inminencia del regreso de Jesús que requiere vigilancia y preparación espiritual. Eh, Tesalonicenses primera habla de lo que habíamos visto hace rato, de que el Señor viene como un ladrón en la noche, inesperadamente, para aquellos que no están preparados. Segunda de Pedro, lo mismo, como ladrón en la noche, habla de que los cielos pasarán con gran estruendo, de que los elementos serán quemados. Fíjate, este pasaje habla de que en ese día se producirá un extraordinario e impensable evento cósmico. Apocalipsis 20 dice que los muertos serán juzgados según sus obras, serán lanzados al lago de fuego si no se encuentran inscritos en el libro de la vida. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. La justicia de Dios, lo hablamos al principio, lo hablábamos al principio, aquí está el pasaje que les he estado diciendo, a la derecha, no te dejes engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Esto no lo veas como una advertencia, tienes que verlo como una ley, esto es una ley, así como la ley de la gravedad, igual esto es una ley de Dios, está escrito, nadie se puede burlar. Y ahora nosotros tenemos el mejor aliado, que es el Espíritu Santo. Jesús dijo que convenía que Él se fuera porque si no se iba, no vendría a nosotros el Consolador. Fíjate, dice que cuando Él viniera, y ya vino, de nosotros, nos va a convencer de nuestro error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Evidentemente, en cuanto al pecado, porque no creen en Él, es decir, eh, la gente que no entiende la gravedad del pecado como una enfermedad que necesita remedio, sanidad o salvación, pues no cree en Jesucristo, pero nosotros sí, porque nosotros reconocemos que el pecado requiere una redención, ¿verdad? Fíjense, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. ¿Por qué la justicia en cuanto a que Jesús iba al Padre? Bueno, porque Jesús se iba a él a presentarse como esa ofrenda, pero también como ese intercesor y mediador a favor de nosotros que estamos acá en el plano terrenal.
Claro que sí. Esa es la justicia de Dios, demandó el derramamiento de sangre, la cual se dio en la persona de Jesucristo. Esa sangre que sació la justicia de Dios para todos aquellos que creemos en Él. Por eso entendemos que somos limpios del pecado por medio de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Fíjense, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, esto también ya lo sabemos, que Satanás, el príncipe de este mundo, ya tiene un destino eterno, el lago de fuego, y que incluso él siendo de los principales allá en el reino de Dios, por su altivez y orgullo, no mantuvo su posición, sino que el mismo Señor lo expulsó y lo arrojó a la tierra. Fíjate las tres cosas que hablan de la justicia de Dios, ¿verdad? Un pecado que requirió una obra de redención, una justicia por cuanto esto ya fue ejecutado y nosotros lo sabemos. Jesús vino en carne, se entregó en muerte y muerte de cruz a favor de la humanidad y evidentemente no todos lo aceptan, pero el que lo acepta es hecho justicia de Dios. Y también entendemos que hay un juicio porque el Señor no toleró esa rebelión cósmica por parte del príncipe de este mundo, que precisamente es príncipe de este mundo porque fue arrojado de su posición que tenía allá arriba como querubín protector. Y no solamente él, sino los ángeles que también se rebelaron junto a esta persona, a este ángel. Y entonces entendemos que la justicia de Dios es una y se ejecuta de forma perfecta. Y bueno, pues también algo de lo que tenemos que entender con todo nuestro corazón es que cuando el Señor Jesús venga, se sentará en su trono de gloria y apartará el pastor a las ovejas de los cabritos, ¿no? A las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, unos al castigo eterno y otros a la vida eterna. También habla en otros pasajes de la cizaña y el trigo. Hermano, aquí ojo, la cizaña y el trigo crecen juntos, ¿verdad? Y es hasta ese día que, que él separará ambos. Dice que el trigo a sus graneros y la cizaña al fuego. Oveja o cabra, ¿qué somos? Obviamente elegimos ser oveja, pero insisto, preguntémosle al Señor en qué tenemos que corregir. Y evidentemente, punto, este sí es así radical, definitivo, no hay purgatorio, es decir, no hay punto intermedio, porque está determinado para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio, ¿sí? Y lo que hablábamos hace rato, ¿no? De cómo Dios nos juzgará, pues si verdaderamente hemos creído, entonces hemos recibido el Espíritu de Dios en nosotros, el cual mora en nosotros y el cual nos lleva a actuar en un amor similar o apegado al amor de Cristo. Y ese amor se tiene que manifestar porque el amor de Cristo no era de palabras, sino es un amor que se manifiesta eh, en donde nosotros estamos, alrededor de nosotros, en donde nosotros nos movemos. Y es un amor, no una emoción, es un amor conforme a el carácter de Cristo. Y esto es lo que da muestra de quiénes somos y por lo cual seremos conocidos delante del Señor, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras es muerta.
de tal forma que no basta con decir que soy escogido, no basta con decir que soy de Cristo, que Él es mi Señor, no basta con decir que soy oveja o que soy trigo, sino que tengo que asegurarme que estoy actuando como tal y que el Señor me da su aprobación al respecto. Porque acuérdate, mi hermano, y este es un problema muy común en el ámbito cristiano. Tendemos a eh, ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios como juez, de tal forma que ni nosotros podríamos juzgarnos a nosotros mismos de decir si lo que estoy haciendo es correcto, no, mucho menos una organización religiosa, mucho menos un grupo o secta. Es el Señor quien tiene que decirnos, sí, hijo mío, vas bien, sí, hijo mía, te tienes que corregir acá, te veo de esta forma. Y ahí es donde entendemos todo esto que veníamos hablando de el ser conocido delante del Señor. ¿Preguntas? Le digo, para que vean con más detalle los pasajes, las gráficas ahí que les dejé, les voy a compartir ahorita que cerremos la presentación. Sobre este tema hay muchos elementos. Incluso aquí, hasta donde yo recuerdo, se estaba dando un curso que se llamaba El final de los tiempos, que habla de estas diferentes interpretaciones eh, o posturas escatológicas, se le llama. Escatológicas, la escatología es la rama de la teología que estudia los eventos finales, que detalla la Biblia, ¿no? El punto más allá de eso es, insisto, asegurarnos que somos ovejas, que somos conocidos de parte del Señor, que entendemos que hay un juicio y que no solamente Dios nos llama a esa eternidad con Él, sino que hay algo más en este plano terrenal que el Señor quiere cumplir a través de cada uno de nosotros. Entre ello, evidentemente, salvar o colaborar con Dios en la salvación de muchas personas que hoy viven como si no hubiese o fuese a haber un juicio eterno, ¿verdad? Y entonces por eso mundanamente hay algunos que cantan esa canción que dicen, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? O sea, todo es aquí y ahora. De hecho, la metafísica y muchas tendencias con el espíritu del anticristo hablan de eso, ¿verdad? Que lo que importa es el aquí y el ahora, el hoy. Sé tu mejor versión hoy, porque el mañana no importa o no es seguro, ¿no? La Biblia sí nos habla de que ese futuro es inminente y que nos tenemos que preparar delante de eso y que no habrá excusa por cuanto el Señor nos ha dado de este conocimiento, nos ha dado salvación, nos ha dado de su espíritu y Él quiere, insisto, y esto sí estoy yo convencido que es un problema eh, en nuestra iglesia, que muchos no solamente o solamente ven como que cielo e infierno, eternidad y condenación, pero no logran conectar la riqueza de la obra de Cristo para con nosotros y la forma en que Dios quiere que eso opere en nosotros y a través de nosotros en este plano terrenal antes de que Él nos llame a su presencia y que ahí hay mucho por hacer. ¿Preguntas? Ay, Rodo, yo creo que sí, pero no sé si sería factible que lo mandáramos por el chat. Y bueno, pues porque ahorita yo creo que nos extenderíamos mucho, entonces no sé si sería Órale, factible pues. mandarlo. También después de ver la presentación que nos vas a hacer favor de mandarnos, porque cuando la empecé a leer, uy, empezaron a salir muchas preguntas. Sí, sin problema. Si tienen preguntas, váyanlas haciendo ahí en el chat para que ahí mismo podamos ir contestando y le podamos ir dando riqueza a esto en beneficio de todos. ¿Les parece? Pues vamos a orar.
Muy bien, muchas Bendito Padre gracias, Dora. Celestial, te damos gracias por palabra que es tan hermosa y particularmente, Señor, porque sabemos que tú quieres para nosotros, amado mío, en ese amor que tienes por nosotros, sí, Señor, una eternidad en tu presencia, pero que también, Señor, en nuestro día a día podamos, Señor, también ya ir experimentando y cumpliendo tu propósito eterno para cada uno de nosotros. Ese diseño que tú pensaste cuando nos diste vida, ese diseño que tú pensaste para nosotros cuando nos creaste, cuando nos visitaste en el vientre de nuestras madres. Señor, y no solo eso, también todas las promesas que tienes para cada uno de nosotros. Padre, yo te ruego porque mis hermanos y hermanas puedan buscar que todo eso se cumpla en sus vidas, Señor, que tú les hables y les muestres cómo tú ves a cada uno de ellos, me incluyo, Señor, y también aquellas áreas de nuestras vidas que tú quieres que corrijamos. Padre, es mi anhelo, mi deseo que ese día pueda estar yo junto con mis hermanos y hermanas delante de ti, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usé tu palabra en este plano terrenal de una forma acertada, no por mi capacidad, sino por la guía de tu Espíritu Santo en mí. Señor, yo declaro que sin ti no soy nada, que somos sin ti nada, Señor, que nuestro corazón ciertamente es engañoso, pero tú, mi Dios, eres quien nos guía a toda verdad. Jesucristo es la verdad. Señor, queremos ser conocidos delante de ti, amado mío. Sigue hablando a nuestros corazones. Padre, tu palabra dice que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y Padre, que esos dones y talentos que has derramado en cada uno de mis hermanos se activen y te den fruto y te den gloria. Y Señor, muestren tu grandeza delante de los hombres. Padre Celestial, queremos ser colaboradores tuyos, Padre, en esa gran cosecha de hombres y de almas, de aquellos que aún no te conocen y que van directo a esa confusión perpetua y eterna, si no es por una intervención tuya, Señor. Padre, rogamos a tu misericordia y aquí estamos, Señor. Úsanos, levántanos para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Bueno, pues por el momento seguimos igual. Más adelante lo volvemos a analizar. Nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde. ¿Les parece? Cuídense mucho. Sí, hermano, cómo no. Muchísimas gracias. Dios Bendiciones les para todos. bendiga. Que tengan bonita Igualmente, semana. cuídense. Hasta Bye luego. bye. Que Dios los Bye. bendiga.